Hola a todos, espero que hayan tenido unas reparadoras vacaciones para que comencemos esta última parte del trabajo de repaso para la PDT. En ese sentido vamos a trabajar el tema del mercado laboral, donde vamos a revisar dos grandes aristas. Recordar muchos conceptos que tienen que ver con la geografía económica, muchos conceptos que son como muy duros, muy explícitos, pero también vamos a trabajar algunas temáticas que tienen que ver con el contexto actual. Así que, sin más preámbulo, comencemos la clase del día de hoy. Revisemos algunos conceptos clave entonces. Podríamos partir acerca de un análisis, una reflexión acerca de qué es el trabajo y si corresponde a cualquier labor que realicen los seres humanos. Pero la verdad no nos vamos a concentrar en el significado profundo del trabajo, sino que nos vamos a ir más bien a las definiciones demográficas y estadísticas. En ese sentido, de acuerdo a el Instituto Nacional de Estadísticas, el trabajo lo podemos clasificar en estas dos grandes categorías. El trabajo que es remunerado, es decir, que se recibe un pago, una gratificación en dinero, una remuneración, versus el trabajo no remunerado, que también se reconoce como un trabajo, pero que tiene la característica de no recibir una gratificación monetaria. En ese sentido podemos reconocer, por ejemplo, los trabajos voluntarios, el trabajo doméstico, el cuidado de personas y un etcétera que podría vincularse con este concepto. Así como el factor remuneración es determinante para la clasificación entre trabajo remunerado y no remunerado, en una segunda categoría también podemos establecer una diferencia entre el trabajo dependiente y el trabajo independiente, y que está diferenciada específicamente por la existencia de una relación contractual entre un empleado y un empleador. Cuando esa relación existe, hablamos de un trabajo dependiente, es decir, el trabajador recibe su sueldo en dependencia de un empleador que se lo entrega. Cuando hablamos en una situación contraria, el trabajo independiente no depende de la existencia contractual, por lo tanto se pueden percibir remuneraciones sin tener un lazo contractual con algún empleador. Yo puedo recibir mi sueldo a través de boletas de honorarios o bien puedo ser un trabajador independiente que genere su propio ingreso a través de algún tipo de emprendimiento. En nuestro país se entiende por trabajadores o fuerza laboral a todas las personas mayores de 15 años. Recuerden que existe una legislación internacional en función de proteger la infancia y evitar el trabajo infantil. Por lo tanto, ese es el límite estadístico para determinar a la fuerza laboral en Chile y en el resto del mundo también. Así podemos clasificar a la población en función de esa diferencia. Podemos reconocer, en primer lugar, una población económicamente activa o PA, que también la podemos conocer como fuerza laboral. En ese sentido, son todas las personas que se encuentran en edad de trabajar y eso incluye a los trabajadores que están efectivamente ocupados o empleados, pero también involucra a trabajadores no tradicionales, aquellos que no trabajan de manera continua, sino que trabajan de manera temporal o intermitente, los trabajadores ausentes que se encuentran con algún tipo de licencia o algún permiso temporal, los desocupados y los cesantes, incluso aunque no tenga trabajo, su función es estar buscando un trabajo, por lo tanto se reconocen como población económicamente activa, así como también quienes buscan un primer trabajo. Y también podemos reconocer a la población económicamente inactiva, que son los menores de 15 años, porque no pueden trabajar de acuerdo a nuestra legislación, pero también quienes, estando en condiciones de trabajar, no están en las circunstancias de estar buscando un empleo ni están disponibles para eso. Eso incluye a inactivos potencialmente activos, es decir, gente que no está buscando trabajo. No los podemos considerar cesantes porque no está en la búsqueda, simplemente no quiere trabajar. Los menores de 15 años, como ya mencioné, los dueños o dueñas de casa, que no perciben un trabajo remunerado, los jubilados o personas con algún tipo de discapacidad de salud que no les permita trabajar. También, recordando, podemos hacer una clasificación según la tipología de los trabajos. En ese sentido, podemos identificar a los trabajadores de acuerdo al rubro al cual se dedican. Si corresponden al sector primario, es decir, el sector extractivo de materias primas, la pesca, la minería, la agricultura, etcétera, del sector secundario, es decir, de la transformación de las materias primas y que tiene que ver con todo el sector industrial de transformación, y el sector terciario que tiene que ver con el desarrollo de los servicios y con las comunicaciones, el transporte, la hotelería, los restaurantes, etcétera. También podemos identificar a las empresas de acuerdo a su área de acción, locales, nacionales o internacionales. Si bien todas son relevantes, podría suceder que en la prueba pregunten por algunos fenómenos como el desarrollo de empresas locales a través de las redes sociales, por ejemplo, pequeños emprendimientos, o generalmente las empresas transnacionales que tienen que ver con la masificación de la producción en el contexto de la globalización.
También muy importante tener claro los conceptos de la procedencia del capital en la clasificación de las empresas. Podemos identificar empresas públicas, es decir, que su capital proviene directamente desde el Estado, empresas privadas por oposición, es decir, que vienen desde el mundo empresarial, personas privadas, y finalmente mixta, que reciben el capital desde estas dos fuentes, Estado y mundo privado. Y finalmente también podemos reconocer la clasificación de las empresas en función de los ingresos anuales que genera. Podemos reconocer las microempresas, las que producen menos de 2.400 UF anuales, las empresas pequeñas que producen menos de 25.000 UF, las empresas medianas que producen menos de 100.000 UF y todas las empresas grandes que producen más de 100.000 UF anuales. Esta clasificación no es tan relevante, pero sí es importante señalar que las tres primeras se agrupan en esta gran categoría que conocemos como las pymes, pequeñas y medianas empresas, y que son el foco de atención del Estado porque recuerden que estamos en un Estado subsidiario neoliberal que fomenta el emprendimiento privado, pero lo concentra particularmente en el desarrollo de las pymes. Ahora, es muy poco probable que les pregunten de memoria qué significa población económicamente activa o qué significa la sigla PYME. ¿Por qué revisamos esos conceptos? Porque no les puede pasar que se equivoquen, no porque no tengan capacidad analítica, sino porque no sabían qué significaba cierto concepto o cierta nomenclatura que se usa al momento de trabajar este tema del mercado laboral. Por lo tanto, a manejar esos conceptos. Y ahora sí, nos enmarcamos como en la parte más analítica y que tiene que ver con desarrollar esta idea del trabajo en el contexto actual. Y ustedes saben que el trabajo, en la realidad del día de hoy, está enmarcado en este gran proceso que es la globalización y que ustedes saben que está fuertemente influenciado por las políticas estatales en primer lugar, que tienen que ver mucho con la instalación de políticas neoliberales que favorecen el libre comercio, que favorecen el emprendimiento privado y que favorecen estados más bien poco reguladores del ejercicio económico y también por el escenario económico mundial, que es la globalización y que favorece este libre comercio y la integración económica de los países. Por lo tanto, bajo este marco de gran progreso en el crecimiento económico, también tenemos que contrastarlo con este otro panorama y que tiene que ver con el escaso desarrollo social que eso ha generado y en particular con la precarización de los empleos. Es decir, el crecimiento económico es visible más bien para las grandes empresas, pero eso no se ha traducido en una mejora en las condiciones de los trabajadores y ese es un gran problema que vamos a abordar a partir de las temáticas de hoy. Esta globalización actual ha generado muchas transformaciones en la forma en cómo se ejerce el trabajo. Y estas transformaciones, si bien no son ni negativas ni positivas, son nomás, de todas maneras traen consecuencias para los trabajadores. Una de esas primeras transformaciones es el proceso de terciarización, que por el nombre ustedes podrían deducir que tiene que ver con el desarrollo de los trabajos terciarios, es decir, aquellos vinculados con el sector servicios. Y eso significa que la mayoría de los trabajadores hoy día ya no se dedica a las actividades primarias, como sucedía en las sociedades preindustriales, ni tampoco en las actividades secundarias, como sucedía en las sociedades industriales. Hoy nos encontramos en sociedades postindustriales, es decir, donde el trabajo manual hoy día es más bien reemplazado por el desarrollo tecnológico y por lo tanto la actividad primaria y la actividad secundaria tienden a ser minoritarios en la ocupación de las personas en la actualidad y eso ha obligado a que la mayoría de los trabajadores hoy se tenga que dedicar a actividades terciarias. Otro fenómeno que se ha vivido en el último tiempo es el fenómeno de la flexibilización, que puede adoptar dos formas. Una más positiva para los trabajadores, entendiéndola como la capacidad de poder ser más eficiente y más productivos en menos horas de trabajo, y eso significa que muchos de las labores podrían hacerse desde casa o incluso en un menor horario laboral, como lo están haciendo algunos países muy desarrollados en Europa, o bien puede tener una interpretación negativa y que tiene que ver con una desregulación del mercado en función de flexibilizar el mercado laboral para las grandes empresas. Eso significa que hay que facilitar los procesos de contratación, también facilitar los procesos de despido y también facilitar los procesos de externalización. Es decir, que algunas de las actividades no sean contratadas directamente por el empleador, sino que subcontrate a una empresa para poder hacerlo.
Otro fenómeno que afecta más bien al consumo más que al trabajo es la obsolescencia veloz y que corresponde a una estrategia de producción en la cual los productos se diseñan con el objetivo de que caduquen en algún determinado momento para favorecer una mayor productividad y favorecer un mayor consumo por parte de las personas. En ese sentido, eso puede responder a tres grandes factores. El primero de ellos es por el desgaste material, es decir, los productos premeditadamente se diseñan para que dejen de funcionar en algún momento. Piensen, por ejemplo, en un hervidor, que no duran nada. Otro factor también podría ser la actualización digital, es decir, el software de determinados productos o aparatos tecnológicos deja de ser funcional al paso del tiempo. Por lo tanto, aunque el aparato materialmente siga funcionando, su software queda desactualizado y por lo tanto es necesario recambiarlo. Y finalmente, por patrones de consumo. Muchos productos simplemente siguen funcionando excelente, pero pasan de moda y eso también genera una intención en provocar un mayor consumismo en la población. Algunas transformaciones tienen que ver más con lo subjetivo. Hoy día se le pide a los trabajadores que sean más adaptables a las transformaciones. Piensen hoy día en las transformaciones que nos va a generar la pandemia del coronavirus. Va a transformar la vida de muchas personas y el trabajo ya lo está haciendo así. Así que en ese sentido muchas cosas hoy son diferentes respecto de lo que se valora de un buen trabajador. Por ejemplo, que siempre esté actualizado en sus conocimientos. La tecnología avanza muy rápido y por lo tanto es necesario que se capaciten constantemente, que acumulen experiencia también en distintos trabajos. Antes se valoraba mucho más que un trabajador se quedara en un único lugar para siempre. Hoy día eso no es tan así. Que se potencia el conocimiento en diversas áreas. Si bien uno se puede especializar, pero se valora mucho más el hecho de que uno desarrolle distintos tipos de competencias. Por lo tanto, mientras más versátil es un trabajador, más valorable se vuelve. También que aprenda a trabajar en equipo y que esté dispuesto a asumir la incertidumbre como una variable dentro del trabajo desarrollado. Y un último problema, el más importante de todos, tiene que ver con el desempleo, considerando el contexto actual donde la población aumenta cada vez más y además muchos de nuestros trabajos van a ser reemplazados por las máquinas y finalmente muchas personas se podrían quedar sin trabajo en función de eso. Por lo tanto, es relevante que los estados identifiquen los factores que generan o potencian el desempleo en ciertas circunstancias para que tomen medidas frente a eso. Por ejemplo, sabemos que constantemente en nuestro modelo capitalista vivimos crisis cíclicas que van ocurriendo y nos podríamos adelantar a ellas y tomar medidas para evitar alzas de desempleo demasiado drásticas. También considerar los avances tecnológicos. Ya sabemos que muchos trabajos van a ser reemplazados, por lo tanto es necesario capacitar a los nuevos trabajadores para que asuman nuevas actividades. Así también controlar la inflación, que el valor del dinero se mantenga estable en el tiempo para que así las empresas no tengan que recurrir a los despidos para mantener sus utilidades. También es importante mantener trabajos que sean dignos, es decir, mantener trabajos que no caigan en la precariedad laboral, puesto que en muchas ocasiones algunos trabajos que se van a ir perdiendo van a generar mucho desempleo que se va a transformar en una masa de población que se va a dedicar a actividades informales, es decir, actividades que no están reguladas por un contrato de trabajo y que no van a tener la protección del Estado, ni siquiera la identificación por parte de ellos, puesto que sin un contrato el Estado no los puede identificar y no les puede derivar ayudas. Y también un siguiente fenómeno podría ser el subempleo. Muchos trabajadores, sobre todo en el caso de los inmigrantes, que están muy calificados, lamentablemente debido a las burocracias de algunos estados, no pueden trabajar en lo que estudiaron y se tienen que dedicar a actividades de menor calificación. Así que estos fenómenos podrían ser considerados por parte de las políticas públicas. Y como ya lo habíamos hecho con las otras guías, aquí respondan las preguntas que se les proponen y que ustedes van a encontrar con la respuesta en la guía que yo les voy a entregar. Esta primera pregunta tiene que ver con el proceso de terciarización de los empleos, así que lean bien y contesten. Esta otra pregunta precisamente tiene que ver con las transformaciones en el empleo debido a la globalización y el avance de la tecnología. También desarrollenla. Esta otra pregunta tiene que ver con los trabajadores independientes. Si se fijan, la pregunta no está enfocada en la definición de trabajador independiente, sino que parte de la base de que ustedes ya conocen esos conceptos y se enfoca más bien en los avances legislativos para la protección laboral de este tipo de trabajadores. Desarrollen también esta pregunta. Bueno, y al final esta otra que está más fácil y que sí tiene que ver con la identificación conceptual de, sobre todo, la población económicamente inactiva.
En esta última parte vamos a revisar la vinculación social que tiene esta idea del trabajo, partiendo desde la base de que el trabajo tiene una mirada individual, es decir, una mirada más bien como psicológica, sociológica, acerca de cómo el trabajo contribuye a la realización o al desarrollo de una identidad personal, al desarrollo de la autoestima, fuertemente vinculada con la vocación con la que uno realiza el trabajo, pero que también tiene una mirada más bien social en función de la productividad y del desarrollo económico de las sociedades. Por lo tanto, nosotros nos vamos a guiar más bien por esta segunda mirada y que tiene que ver con lo social precisamente, con esta capacidad productiva que tiene el trabajo y la protección que eso necesita de la relación que se produce entre estos dos personajes, el trabajador o los trabajadores y los empleadores, quienes dan trabajo, y que es una relación que debe estar resguardada en un documento oficial que es el contrato del trabajo, que ustedes seguramente manejan, que tiene la identificación de estos dos actores, que tiene las condiciones que se van a establecer en la relación entre ambos, el sueldo, por ejemplo, las condiciones de horarios y beneficios, los deberes del trabajador, etcétera. Pero que además de este documento tiene que tener la protección de los organismos internacionales, porque en esta relación de trabajadores y empleadores, en este modelo neoliberal capitalista, nosotros sabemos que hay un cierto estatus o una cierta estratificación social, donde los trabajadores se encuentran generalmente en situaciones de desventaja y por lo tanto requieren de la protección del Estado y los organismos internacionales. En esta protección que necesita el mercado laboral nos vamos a referir entonces a la protección de las relaciones individuales, es decir, del trabajador como individuo, que está resguardado en este contrato del trabajo, pero que también es necesario resguardar las relaciones colectivas, es decir, del empleador con sus trabajadores como generalidad, y que está referida a la formación de sindicatos o grupos de negociación en función de las mejoras de las condiciones laborales, en función de abordar esta gran temática del trabajo en este modelo global actual que está marcada por una sociedad del consumo, donde la productividad parece ser el motor principal del desarrollo económico de las grandes empresas, y también una sociedad del cansancio, que está referida más bien a el aprovechamiento de la mano de obra o de las capacidades, a la habilidad de los trabajadores en función de la utilidad en vez de generar un mayor bienestar en la calidad de vida de los trabajadores y de las personas en general. Así, en ese sentido, el Estado tiene un rol protagónico, puesto que tiene la función de regular estas relaciones individuales y colectivas, fiscalizarlas y protegerlas a través de sus instituciones. Por lo tanto, así vamos a revisar. El contrato de trabajo no lo vamos a ver en específico porque ustedes lo deberían manejar, pero sí las instituciones que dependen del Estado para la protección de los derechos de los trabajadores. El primer organismo que vamos a revisar es la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional, como lo dice su nombre, supraestatal, está antes de las instituciones estatales. Por lo tanto, a partir de esta organización se establecen los principios y derechos fundamentales del trabajo a partir de una noción novedosa que se fabrica o que se difunde, que es la noción del trabajo decente. En ese sentido, quiero que lean ese recuadro verde donde aparece esta definición y que comprendan que el trabajo debe estar circunscrito dentro de este enfoque de derechos humanos que ha sido como tan difundido en el último tiempo por los organismos internacionales. En ese sentido, el trabajo debe estar fuertemente vinculado a un sentido de los derechos, que está vinculado a este recuadro que aparece ahí, al desarrollo de la libertad de asociación y la libertad de formar sindicatos, la eliminación de las formas de trabajo forzoso y sobre todo la esclavitud, la abolición del trabajo infantil y también la eliminación de la discriminación en el acceso de empleo, todas las formas de discriminación de género para la población minusválida, para las poblaciones jóvenes, etcétera. En nuestro país, la regulación del trabajo se encuentra contenida en este cuerpo legal que conocemos como el Código del Trabajo de Chile. En ese sentido está circunscrito dentro del derecho privado, concepto que ustedes ya manejan, y que resguarda algunas dimensiones que deben ser fundamentales para la protección del trabajo, que son aquellas cuatro que aparecen en los recuadros naranja. Por ejemplo, tiene que resguardarse en los contratos de trabajo el establecimiento de una jornada laboral acorde a la legislación chilena, que tiene un tope máximo de 45 horas semanales. También el establecimiento
de manera directa y explícita de un pago de remuneraciones que esté acorde a el sueldo mínimo o más, pero también en función de el desglose que se debe hacer de ese sueldo. Si revisan el cuadro adjunto se van a dar cuenta que en nuestro país el sueldo nosotros lo podemos desglosar en el sueldo bruto, que es el sueldo en total, y diferente es el sueldo líquido, es decir, lo que nosotros recibimos como dinero propiamente tal para nuestro bolsillo, luego de todos los descuentos legales, que corresponden al descuento por salud, que puede ser ISAPRE o FONASA, el descuento por previsión de AFP, el descuento por seguro de cesantía y el descuento también por impuesto a la renta para aquellos trabajadores que ganan más de 600.000 y fracción. También se establece en tercer lugar los derechos de descanso, las jornadas de colación y también el establecimiento de la regulación de las organizaciones sindicales. En función de estas cuatro grandes dimensiones, los contratos de trabajo se deben fabricar respetando cada una de estas dimensiones y de cada uno de estos parámetros que establece el Código del Trabajo en nuestro país. En nuestro país, además del Código del Trabajo, tenemos algunas instituciones que apoyan el cumplimiento de los derechos laborales. En primer lugar, tenemos la Inspección del Trabajo, que es un organismo que se encarga de fiscalizar que los derechos laborales se estén cumpliendo y que busca la mediación en el caso de algún conflicto. Ahí ustedes pueden revisar los casos en los cuales puede funcionar la Inspección del Trabajo si es que quieren profundizar en esta definición. También, en segundo lugar, podemos encontrar la Defensoría Laboral y que funciona únicamente cuando los problemas no han sido posibles de resolver a través de la mediación de la Inspección del Trabajo. Es decir, la Defensoría Laboral se encarga de la judicialización de estas problemáticas donde se podría haber visto vulnerado algún derecho laboral y que otorga, por lo tanto, el soporte jurídico para aquellas personas que lo necesiten en casos de despidos injustificados, nulidad de despido, cobro de prestaciones o desafuero laboral. Ahí ustedes también pueden profundizar en estas definiciones en la lámina adjunta. Seguramente esta clase me va a salir súper larga porque el tema del mercado laboral es tremendamente amplio y hoy nos concentramos más bien en lo conceptual y en la protección del Estado en función de los derechos laborales. Pero hay muchas temáticas asociadas que podrían salir en la PDT y que van a ir como asociadas, me imagino, a el análisis de algunas fuentes o la contextualización con este modelo neoliberal, a saber algunos de estos problemas que podrían estar asociados, como por ejemplo la situación de las mujeres en nuestro país en función de su integración al mercado laboral o las inequidades o las brechas de género en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Eso podría venir en la PDT en función del análisis de ciertos gráficos y del contexto actual que estamos viviendo. También, por ejemplo, un problema muy actual es respecto de las horas trabajadas en el año. Antes de que ocurriera el estallido social y antes de que ocurriera la pandemia, una de las temáticas en boga sobre el mercado laboral era el tema de la regulación de la cantidad de horas máxima de trabajo. De hecho, se estaba abogando por un proyecto de ley que las disminuía a 40. Por lo tanto, eso también podría ser, sobre todo en comparativa con que nuestro país es un país muy poco productivo en sus horas de trabajo en comparación con otros países desarrollados. Así que también podrían ser temáticas que podrían salir en esta prueba. Otra temática que también podría abordarse en la prueba es el tema de la sindicalización, puesto que nuestras políticas neoliberales han dificultado históricamente desde la década del 80 la formación de sindicatos y, por lo tanto, no resguardando este derecho de la libre asociación de los trabajadores. En función de eso, se ha abierto un debate respecto de proyectos de ley que buscan recuperar esos derechos de los trabajadores o facilitar la formación de sindicatos, que no están prohibidos en Chile, pero son muy difíciles de implementar. Por lo tanto, también podría haber preguntas asociadas a ese tipo de temáticas. Otro tema también tiene que ver con la generación de sueldos mínimos, sobre todo con esta idea del sueldo mínimo técnico, que es lo que podría pagarse efectivamente en nuestro país, versus el concepto de sueldo ético, que es un concepto que estableció la Iglesia hace algunos años atrás, pero que todavía sigue funcionando, sobre todo en consideración de nuestro contexto de gran desigualdad social que deja muy en evidencia, sobre todo el estallido social del año pasado. Así que con estas preguntas espero que la clase les haya servido, que trabajen, que revisen la guía y nos vemos el día jueves entonces. Que estén muy bien. Chao.